Un cordial saludo a todos los televidentes de Canal 8 Conecta, dándoles una cordial bienvenida a este espacio Parroquia Comunidad de Comunidades. Un saludo muy cordial a todas las personas enfermas que a esta hora nos ven a través de este medio de televisión. Que la palabra de Dios que les llega cada semana a través de este medio los alimente, los conforte y los fortalezca, que en medio del dolor y el sufrimiento puedan unirse a la pasión de Cristo el Señor. Un saludo a todas las personas que de una u otra manera colaboran con nuestra comunidad parroquial, a los líderes en las veredas, a los líderes en los sectores, a los que nos acompañan en los diferentes grupos apostólicos de la parroquia. A todos un abrazo muy especial. El tiempo va pasando, ya hemos celebrado nuestra parroquia la fiesta en honor de la Virgen del Carmen, y viene ya un espacio del tiempo común, ordinario. La parroquia entra ya como en una fase de ir mirando y preparando las próximas fiestas patronales de nuestra patrona, la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Entonces aprovechamos cada semana para ir creciendo. Como vemos, el tiempo va pasando, no se detiene, y cada semana hay una u otra actividad que nos va llevando a ese desarrollo de nuestro cotidiano vivir y de las actividades que se programan, se planean al inicio del año para la comunidad parroquial, en unión y acuerdo al plan diocesano de pastoral, que ya está entrando en su etapa final y que por tanto amerita una evaluación, una revisión y una renovación o un ajuste o un nuevo plan que responda a las necesidades del mundo actual, de nuestro oriente antioqueño, que cada vez este territorio es cambiante, se va transformando y se va proyectando, se va planeando a futuro, de tal manera que el desarrollo no se detiene, y esto nos lleva a que hay que estar atentos para leer estos cambios, como diría el documento de Santo Domingo, leer los signos de los tiempos. Bien, entonces vamos a la primera sección, que es la palabra de Dios, es el Evangelio del domingo siguiente. En este caso será el Evangelio para el domingo 17 del tiempo ordinario. Hemos venido escuchando en los domingos anteriores el Evangelio de Marcos. En esta ocasión vamos a escuchar el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Para esta dominica son los primeros 15 versículos de este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que es todo lo concerniente al discurso del pan de vida. Dice así el texto que escucharemos en el Evangelio el próximo domingo. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y, al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: decía a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes y dijo la acción de gracias, y lo repartió a los que estaban sentados,
y lo mismo todo lo que quisieron de pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Como lo hemos escuchado en el texto, hemos empezado el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Todo lo concerniente al discurso del pan de vida. En esta primera parte se narra la acción maravillosa y prodigiosa de Jesús al realizar el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús está dirigiendo a una gran cantidad de comunidad que lo sigue y lo escucha. Y Jesús les está dando el pan de la palabra, pero ya llevan secciones largas de trabajo y están ya sintiendo hambre. Y aquí Jesús pasa del pan de la palabra al pan físico. No solo les da la doctrina, la iluminación, sino que también les da el pan material, les sacia la necesidad en lo físico. De esta primera parte podemos entender entonces que en Jesús no solo encontramos el pan espiritual, sino que también Él nos da lo material, lo necesario, lo físico, lo que el ser humano necesita para una plena realización. La salud, el trabajo, el vestido, el techo, el alimento. Lo que somos y tenemos es por gracia de Dios. Es Dios el que nos va proveyendo lo necesario. Luego viene otro elemento bien interesante, y es cuando Jesús le pregunta a este apóstol, a Santiago: Santiago, ¿qué vamos a hacer con esta cantidad de gente? ¿De dónde podemos traer pan para darle a toda esta gente? Y Santiago se preocupa y dice: 200 denarios de pan no alcanzarían para que a cada uno le toque un pedazo. Y el autor sagrado dice que Jesús preguntaba para tantearlo. Él bien sabía lo que iba a hacer. Santiago dice: es mucha la gente que está aquí alrededor. Son muchos estómagos que hay para saciar, que tienen necesidad. Y Jesús tiene seguramente todo bien dispuesto. Allí en medio de la comunidad hay un muchacho que vende pan y que vende peces. Y dentro del surtido que tenían solo ya habían 5 panes y 2 peces. Jesús, el apóstol Andrés, le dice: Señor, vea, ahí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Sin embargo, Jesús le dice: tráigamelo. Y cuando le llevan los panes y los peces a Jesús, Él lo primero que hace es hacer la acción de gracia. Él da gracias al Señor, al Padre, da gracias al Padre eterno, porque en la dinámica de Jesús, primero es agradecer a Dios y después pedir. Nosotros lo hacemos al contrario: primero pedimos, y si recibimos, agradecemos, y si no, no. Nos falta como esa dinámica de ir adelante en la gratitud, saber agradecer a Dios todos los elementos que nos da lo bueno y lo malo. Porque al Señor habrá que agradecerle todo, hasta los momentos más difíciles de nuestra vida, aquellos momentos de dolor y de sufrimiento.
aquellos momentos de pobreza, de quiebra. ¿Cuánta gente ha estado bien económicamente? Han hecho un capital significativo y de la noche a la mañana y sin explicaciones, sin saberse cómo, o tal vez por malos manejos, mala administración, terminan en la quiebra, en la ruina, en la inopia. Y entonces cuando uno está bien, a veces no se le olvida agradecerle a Dios porque le da la salud, le da el trabajo, puede estar bien económicamente, tener un trabajo digno y estable que provee lo necesario en el hogar para tener una calidad de vida digna. Cuando muchos caen en la quiebra, pues a veces maldicen del destino, de la suerte, de la desgracia, maldicen todo lo malo que les está pasando en su vida. Jesús nos da ese ejemplo claro de que a Dios siempre hay que agradecerle en todo momento, antes, durante y después de lo que se le va a pedir, lo que se le está pidiendo o lo que se ha recibido. La acción de gracias es lo primero. Entonces Jesús agradece al Padre, hace la acción de gracias y luego toma el pan y lo parte y después lo reparte. Jesús, con esa acción de gracias, Dios le concede que ese pan se multiplique, que ese pan crezca y sobre todo que la gente pueda tener un pedazo suficiente para saciar el hambre que se presenta en aquel momento. Ya luego el autor sagrado describe que en aquel sitio había mucha hierba. Era seguramente un lugar descampado, era un potrero o qué sé yo, o una montaña. Lo cierto es que allí había mucha hierba o mucho pasto y Jesús pide que se sienten en el suelo. Después de que comieron, quedaron saciados y después de quedar saciados hubo sobras, sobró pan. De las sobras recogieron 12 cestos llenos. Esto nos indica que Jesús, que tiene el poder para darnos no solo ese pan material, sino también el pan espiritual, en Jesús está la plenitud. En Jesús hay abundancia y por eso da, sacia la necesidad y todavía sobra. Jesús tiene el poder para todo y eso es claro. Nos debe quedar muy claro en este espacio televisivo a los televidentes de Canal 8 Conecta y los seguidores de este espacio, parroquia, comunidad de comunidades, que en Jesús encontramos la solución para todo, porque Él es el Salvador, Él es el liberador del hombre y de la historia. A Él se le han dado todas las cosas, a Él se le ha dado toda la plenitud en el cielo y en la tierra. Y por eso en Él debemos confiar, en Él podemos confiar y en Él es que debemos depositar toda nuestra confianza, porque sabemos que no quedaremos defraudados. Jesús siempre tiene una respuesta para aquel que lo interroga. Jesús siempre tiene algo que dar a aquel que le pide algo. Jesús es la plenitud del bien, de la bondad, y por eso se propone como la solución, como el camino, la verdad y la vida. Aquí en este discurso del pan de vida, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, se nos propone como el pan de vida. Es Él el que sacia el hambre, no solo lo físico, sino también ese hambre espiritual. Y acudiendo a ese tipo de hambre, las diferentes hambres que hay, me parece interesante compartir las pautas de reflexión que nos presenta la revista Evangelizar, este subsidio que nos envían de la Curia como un apoyo al trabajo pastoral y al trabajo de la evangelización. Dicen, leo textualmente estas pautas de reflexión.
Durante los próximos 5 domingos dejaremos la lectura continuada del Evangelio de San Marcos para ver el relato de la multiplicación de los panes en el Evangelio de San Juan. Jesús está en el centro de todo el relato. Él toma la iniciativa para satisfacer el hambre de la multitud. Él mismo se encarga de distribuir personalmente los panes y los pescados. El papel de los discípulos queda reducido al de acomodadores. Todos tienen hambre. Esta hambre no es solamente un sentimiento de estómago. Ella tiene muchos rostros. Hambre de amar y ser amado. Hambre de ser reconocido, de ser escuchado y comprendido. Hambre de tener un puesto de trabajo. En una sola palabra, hambre de una vida feliz. Lo que Jesús da supera todas las necesidades. Él mismo es el pan que sacia toda clase de hambre. Esta reflexión está tomada de encuentros bíblicos. Padre Martín Weiss, de ese sacerdote de Don Bosco. Creo que aquí en esta reflexión, esta pauta de reflexión, nos lleva a descubrir el hambre en los diferentes sentidos que los podemos aplicar en los niños, en los adolescentes, ese hambre de ternura, de cariño, de afecto, de que se les dé tiempo, de que se les preste atención, de que sean escuchados, porque realmente los papás no tienen tiempo para los hijos. Tienen tiempo para la empresa, para el trabajo, para los jefes, para los subalternos, pero a veces no tienen tiempo para sus hijos, para sus hijas. Y esto es muy necesario. La parte de esa educación y de la formación se vuelve una urgencia. Demandamos como esa necesidad grande de poder prestar atención a este campo. Piensa uno que la crisis de la educación por la que están pasando los niños, las niñas, las instituciones educativas, parte de la misma crisis de la familia. Y esa crisis parte de que el matrimonio o la vida en pareja no se planifica bien, no se planea bien. Los hijos no están siendo bien planeados, bien planificados. Y ese desorden, porque no es lo mismo el proyecto de vida de un joven que estando en su bachillerato, estando ya en universidad, planea su vida de una manera responsable hacia el futuro, se da unos tiempos, traza unos planes, pero traza unos tiempos también y planea unos medios cómo realizar ese proyecto de vida. Pero resulta de que muchas veces estos jóvenes, adolescentes, desarrollados a veces de una manera precoz, no tienen en cuenta o no son firmes en el proyecto de vida que han delineado, y cualquier imprudencia les trunca ese proyecto de vida. Dígase un hijo no pensado, no planeado, no buscado, no querido, entre los novios que a veces tanto se quieren y que empiezan a ejercitar esa parte de la intimidad sexual de una manera irresponsable, más por dar una rienda suelta a las pasiones más que por verdadero amor. Y en muchos de esos casos falla el método de planificación, o no tienen las suficientes medidas, las barreras protectoras, y entonces terminan que al tiempo se dan cuenta que la novia quedó en embarazo, que ya está esperando un bebé, y empieza la parte amarga que no había planeado, que no había diseñado y que no esperaba encontrarse en el camino, pero que esa es la realidad que tendrá que afrontar. Y ese hijo no planeado, no solo que él va a vivir unas consecuencias fruto de esa no planeación,
sino que también trastorna el proyecto de vida de esa persona, de esa mujer o de ese joven que no es responsable en aquello que se planea. Entonces creo que nosotros tenemos que entrar a pensar que la familia hay que planearla muy bien, que un matrimonio para celebrarlo hay que planearlo muy bien y hay que saber qué cosas a favor se va a tener, qué cosas en contra, y saber que la vida es dura y que todo proyecto de vida, pequeño o grande, hay que planearlo, hay que darle unas metas, hay que darle unos plazos, hay que tener unos medios para poderlo realizar. Entonces yo creo que si nosotros entendemos este aspecto, va a ser de gran utilidad para nosotros. Los jóvenes que nos ven, los adolescentes que ven este programa y que me están escuchando, a ellos un abrazo, pero a la vez un mensaje de ánimo para que sean responsables en la manera como están planeando su futuro, cómo están viviendo su vida, qué quieren hacer de su proyecto de vida. Si están planeados a futuro, a cuánto tiempo se han programado o se han planeado, planificado, o si simplemente viven cada día a la topa tolondra, a lo que va saliendo, a lo que resulte. No podemos pensar que la existencia y que nuestra vida se puede vivir de esa manera. Nosotros tenemos capacidad de razón, tenemos capacidad de entendimiento, tenemos inteligencia, tenemos voluntad y tenemos unos ojos que Dios nos ha dado para visualizarnos hacia el futuro y pensar qué quiere que nosotros seamos, que es lo que se llama la vocación, que cada uno sepa cuál es la vocación que Dios le ha dado, a qué lo ha llamado Dios a este mundo y que se pueda realizar en eso plenamente. Si usted en lo que está haciendo, en lo que le gusta hacer, es feliz, es pleno, ese es un signo de verdadera vocación. Si usted en lo que está haciendo no se siente bien, le choca, no le gusta hacerlo, lo hace ahí mal hecho, no es su vocación, está en el lugar equivocado. Entonces, la necesidad, queridos hermanos, es de ponernos las pilas para planear bien nuestro futuro, planear bien el territorio, planear bien el proyecto de vida que cada uno quiere realizar. Bien, estos minutos últimos del programa quisiera pues mirar cómo ya desaparece el arreglo que se había hecho en el retablo del templo, en el altar, con motivo de la celebración de la fiesta en honor de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores y de las ánimas del purgatorio, que se ha realizado en nuestra parroquia. Y les decía, ya de aquí en adelante vamos pensando y planificando la celebración de las fiestas patronales, que serán en el mes, a finales de septiembre y principio del mes de octubre. De tal manera que sintámonos parte integrante de esta comunidad parroquial, donde usted como feligrés es protagonista, es una pieza importante, usted como familia, usted como líder del sector, usted como catequista, como acólito, como integrante del seminario menor, como lector, como artífice de la liturgia cada semana. Mirémonos cómo sentimos que esta parroquia es nuestra, es de todos, y que porque la amamos la queremos ver cada vez mejor. Se sigue trabajando en la parte de la intervención del templo en esta segunda etapa del proyecto. También recordamos que la invitación para el domingo 26 de julio a las 12 del día, que vamos a tener a todos los televidentes de Canal 8 Conecta y de este programa Parroquia Comunidad de Comunidades, la invitación a la Eucaristía de 12, que será solemne y será un reconocimiento al Padre Juan David García Ocampo, quien ha trabajado durante estos 3 años y medio en esta comunidad parroquial y que ahora la vida le depara un nuevo destino. Él irá a España a estudiar y a prestar un servicio pastoral en una parroquia y luego seguramente volverá a estar en nuestra diócesis, en medio de nuestro presbiterio,
pero por ahora la vida le espera eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el cariño que le tenemos, en el aprecio que le tenemos, no solo por ser el hermano sacerdote, sino el amigo, el compañero, el padre y el pastor de la comunidad, queremos hacerle un homenaje de gratitud, y eso será la participación en la celebración de la Eucaristía. Nosotros hemos invitado, el padre Luis Fernando y mi persona, en compañía del Consejo de Pastoral Parroquial, hemos planeado esta atención al padre Juan David, y invitamos a la comunidad. Es una invitación, es una sugerencia, más no una obligación, que quienes aprecian al padre Juan David, sea como institución, como organización, como familia, como sector, como vereda, como grupo apostólico o a nivel personal, le hagamos una lluvia de sobres que se van a recoger en la misma misa que celebramos. A la hora del ofertorio vamos a dejar un espacio para que estas personas que quieren hacerle tener ese detalle de un presente, que no va a ser cosas materiales, sino más bien que va a ser un dinero que a él le va a ser de gran utilidad para los gastos personales y mientras se instaura allí en este nuevo país, en España, para los gastos de las diligencias, de papelería, de visa, de todo lo que implica esta situación. Y por tanto, la invitación, quienes libre y voluntariamente quien les nace de corazón y cree que lo pueden hacer, poquito o mucho, ese detalle a él le va a ser significativo para este fin. Y simplemente agradecer de antemano todo el cariño que le han brindado y prodigado al padre Juan David por ser el pastor de la comunidad, y ante todo al padre Juan David por darse con tanto amor, con tanta dulzura, con tanta ternura, con tanto esfuerzo y abnegación a esta comunidad parroquial, a los grupos apostólicos que acompañó, a las veredas, a los sectores, a las organizaciones, a las instituciones, a todos en general, allí donde él estuvo presente, asistiéndolos espiritualmente con un consejo, con su trabajo pastoral, las instituciones educativas, en fin, a todos, que no se quede ninguno sin mencionar, esa gratitud y igual ese abrazo de aprecio, de afecto para el padre Juan David, el mono querido que tanto lo quiere esta comunidad, que lo va a extrañar seguramente, pero que así es la vida. Por eso lo disfrutamos mientras lo tenemos con nosotros. Y pues ahora otras comunidades lo van a disfrutar de su alegría, de su pastoreo y de su paternidad espiritual. A él le deseamos los mejores de los éxitos, las bendiciones de Dios y el compromiso de nosotros como compañeros sacerdotes, de ustedes como feligreses, orar por él para que le vaya muy bien en esta nueva experiencia. Que Dios los bendiga y que tengan un resto de semana muy feliz.